Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Estoy totalmente convencido que nuestra sociedad sanaría, mejoraría mucho si los policías y militares actuaran con la debida honestidad. Los policías y militares son en gran parte responsables, por no decir culpables, que una sociedad se estanque, no progrese en cuanto a valores, porque llegado el caso, ellos bien podrían acompañar o ser obstáculo, oposición en la praxis, en la práctica, a cualquier resolución que se haga con el fin de curar una sociedad enferma, debido a que tienen el poder otorgado por el Estado y por abuso de él, se resistirían a cualquier cambio, aunque sea favorable para mejorar cualquier comunidad. Los funcionarios públicos y las leyes, según la Biblia, tienen la finalidad de evitar la anarquía, el caos, y sobre todo es para que haya orden. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Si se cumpliera este fin, habría menos injusticia en este mundo. Pero los policías, militares y todo funcionario público, cuando caen en la deshonestidad, casi siempre son por las mismas inclinaciones, tendencias, en todos los tiempos. Lucas 3:14. También les preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Este hecho, que está plasmado en el Evangelio de San Lucas, ocurrió hace aproximadamente 2000 años, y si lo analizamos bien, es el mismo mal que se hereda de una generación a otra en el mundo gubernativo. Juan el Bautista predicaba con un denuedo único, un arrojo propio de un profeta con el espíritu de Elías. No guardaba mucho las formalidades, dicho de manera eufemística. Muchos vinieron arrepentidos ante su predicación. Entre ellos vinieron unos soldados, y estos, arrepentidos y no acostumbrados a una vida honesta, íntegra, se sentían sin dirección, sin brújula moral con que ser conducidos, y por ello le preguntan a Juan qué debían hacer. Juan el Bautista les responde: no hagáis extorsión a nadie,
ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Eso es lo más difícil de cumplir para cualquier policía y militar, y es terrible que cuando se arraiga entre ellos, se llega hasta la desfachatez de creer que es una cultura y no un vicio pernicioso, dañino para cualquier sociedad. Y como son personas, en su mayoría muy inteligentes, se justifican con diferentes tipos de argumentos para mantener tan oprobiosas prácticas. Es necesario hacer la acotación que en aquellos tiempos no estaba clasificada la autoridad de la manera que la vemos ahora. En aquellos tiempos, el soldado fungía las veces de guardar la soberanía geográfica y política del reino que defendía, y también hacía las veces de guardar el orden público, es decir, mantener el orden interno de la nación o imperio. En el tiempo actual, los soldados o militares son encargados de guardar la soberanía de la nación, y los policías se ocupan por mantener el orden público. Lo primero que le dice Juan el Bautista a los soldados es que no hagan extorsión a nadie. Y para aclarar términos, preste atención a la definición que da la Real Academia Española a la palabra extorsión. Cito: amenaza de pública difamación o daño semejante que se hace contra alguien a fin de obtener de él dinero u otro provecho. Presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido. Fin de la cita. Ese es un mal que no es nuevo, y muy común verlo en los policías y militares en todas las épocas. Pareciera que este mal es propio de la autoridad conferida. En otras palabras, emerge por el abuso de poder. Tengo un creyente en la congregación que hace poco sufrió una injusticia por parte de unos policías. Haciendo la transferencia del metro al sistema ferroviario en la estación La Rinconada, acá en Caracas, fue interceptado por unos policías. Lo pusieron aparte y le hicieron una inspección, una requisa, tanto en su persona como en su bolso. El nuevo creyente me dijo que vio cuando uno de los policías colocó una pequeña bolsa plástica con algo dentro en su bolso y que ni siquiera tuvo tiempo de ver el contenido. Luego, el policía llamó a su superior, o el que hacía las veces de comandar el grupo, y le informó que el nuevo creyente tenía algo sospechoso, una hierba, presunta droga. Fue más o menos así la terminología que usó. El nuevo creyente, teniendo el gozo del Señor, lo tomó como una prueba espiritual. Él negó que eso fuera suyo, y creyendo que era una broma, por cierto, si fuera broma, sería de muy mal gusto, le dijo que él vio cuando el que le acusaba había puesto esa bolsita plástica en su bolso. El policía replicó que lo que decía era muy grave y que además del delito que implicaba llevar esa bolsita con presunta droga, estaba acusando falsamente al policía que hacía su deber. Lo tuvieron en el lugar aproximadamente una hora,
El policía se le acercó y le dijo que él bien podría pasar inadvertido lo que encontró en su bolso si, entre comillas, colaborara, si diera en retribución algo para dejarlo libre. El nuevo creyente en ese día había cobrado la quincena en su trabajo y fue despojado de ella con tan deshonesta táctica o estrategia. No deseo entrar en detalles si el nuevo creyente hizo algo correcto o incorrecto al ceder a la presión del policía y el que fungía como el que comandaba el grupo. Lo que quiero enfatizar es en lo deshonesto, en el abuso de poder de parte de los policías. Lo que hicieron es muy característico en el mundo policial en cuanto a esa mala práctica. Se torna en un círculo vicioso. Eso se llama extorsión, con el añadido de emplear también la calumnia, una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. En derecho se le dice que es una imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad. Eso fue precisamente lo que hicieron esos policías con el nuevo creyente que tengo en la congregación. Y fue eso lo que señaló Juan el Bautista a los soldados de su época, que abandonaran tan terrible pecado. Otra cosa que dijo Juan el Bautista a los soldados fue: y contentaos con vuestro salario. También en las diferentes décadas que me ha tocado vivir, he visto que esto es un pretexto para hacer lo malo por parte de los policías. Nunca están, como dijo Juan, contentos o satisfechos con el salario o sueldo. Cuando se ve la desidia u abandono de la presencia policial en las calles, ellos de manera general responden que no van a exponer sus vidas por tan bajo sueldo. Ese pretexto es el más explotado por parte de los policías corruptos para cometer extorsión y levantar calumnias. Me pregunto, si el sueldo no les satisface, ¿por qué no abandonan esa profesión y se dedican a otra? ¿Por qué unos policías se dedican a estudiar, prepararse de manera honesta y superarse, y otros sucumben ante la corrupción? ¿Por qué hay policías que decidieron tener sus propios negocios sin necesidad de incurrir en la transgresión para mejorar su estilo de vida, mientras que otros practican vicios como el secuestro, calumnia y extorsión? Eso no justifica en ninguna forma para hacer lo malo. Que quieran creer que ese argumento les acredita, les da la razón para cometer fechorías, solo en sus mentes perversas puede ocurrir. Eso también ocurre en el mundo castrense, en el mundo militar. La Guardia Nacional aquí en Venezuela, mi país, tiene la responsabilidad de resguardar las cárceles. Por misericordia de Dios, tengo el honor de visitar el mundo carcelario, pero desde hace un tiempo para acá me he visto en la obligación de suspender las visitas, es decir, no he vuelto a predicar en las cárceles. ¿Qué motivo ocasionó mi ausencia? En el estado Carabobo
hay una cárcel muy reconocida a nivel nacional llamada la cárcel de Tocuyito. Para poder entrar y llegar a tiempo a los servicios que hacen los hermanos privados de libertad en el lugar, hay que estar temprano. La última vez llegué aproximadamente como a la 1 de la mañana y ya había en la fila 16 personas delante de mí. Esas personas estaban ahí desde el día anterior. Habían llegado, según me contaron, unos a las 7 de la noche, otros más tarde. En fin, puede imaginarse el trajín, el esfuerzo de un familiar o amigo para ir a ese lugar. Las 9 de la mañana es la hora pautada para permitir el ingreso de los visitantes. Como podrán deducir, si llegué a la 1 de la mañana, tuve que esperar 8 horas en la fila, sin poder salirme de ella por el riesgo de perder el puesto. Pero a eso de las 8:30 de la mañana, empezó a ocurrir algo extraño. Al lado de la fila se empezó a formar otra, y en el momento no le di importancia. A las 9 en punto, cuando se dio la orden de permitir el ingreso, pasaron 10 personas de la fila, en la cual yo estaba y que era la primera, y si se quiere, se puede usar la expresión, era la fila oficial. Luego pasaron de la fila de las mujeres unas 30, y luego de esa fila que se había recién formado, pasaron 10 personas. Pero en esa fila ocurría algo inusual. Una persona de las 10 que pasaban tenía que entrar a una garita antes de ser revisado, pero los otros 9 que también ingresaban a los predios de la cárcel no eran revisados. Me preguntaba, ¿cuál era la causa de tal injusticia? Que nosotros, cumpliendo las normas, llegábamos muy temprano y hasta se llegaba un día anterior para entrar a ver a nuestros amigos y familiares, y estas personas no lo hacían y tenían prioridad, privilegio sobre los demás mortales para pasar. Yo, como no estaba familiarizado, en cierto modo me escandalicé por senda injusticia. Las personas que estaban conmigo apostadas en la fila me pusieron al corriente. Esas personas, para entrar sin hacer esa larga y tediosa hilera que habíamos hecho nosotros, pagaban una cierta suma de dinero. La persona que entraba en la garita con la excusa de ser revisado antes de entrar, pero los otros 9 no, era quien entregaba el dinero al guardia. Una vez entregado el dinero, pasaba, y también los 9 restantes, esos 9 sin ser revisados. Entonces me puse a observar detenidamente, y ciertamente vi cuando una persona de esa fila se encargaba de recoger el dinero del grupo que pretendía pasar. Luego vi que esa persona que tenía el dinero entraba en la garita y luego ese grupo pasaba. Eran como las 11:30 de la mañana cuando el segundo grupo de mi fila logró pasar, entre ellos este servidor. Tanto esfuerzo por llegar en la madrugada y mucha gente que llegó después entró primero que yo. Pero mientras hacía la cola para entregar la cédula y anotarme, quedé justamente en una posición que podía ver directamente hacia dentro de la garita, y ahí pude cerciorarme, sin necesidad que otro me contara, cuán acciones corruptas cometieron esos guardias. Pude ver de primera mano
cómo la persona que entraba a la garita le daba el dinero al guardia. No pude estar en el servicio dominical, en la prédica ese día. Solo me quedó aprovechar el tiempo de hacer visitas y predicar a quien tenía la oportunidad de abordar. Me dijeron las personas que estaban en la fila que era tan arraigado esa costumbre en los funcionarios públicos que cuando no se hacía así, aplicaban deliberadamente lo que llamamos aquí en Venezuela la ley del morrocoy, es decir, hacer tan lento el proceso para entrar que algunos a duras penas pasan cuando ya se está terminando el tiempo de estadía permitido para la visita. Y han existido casos en que suspenden la visita con cualquier pretexto si no se cede a sus corruptas prácticas. Como cristiano no puedo prestarme para ese hecho de corrupción, como lo hizo el apóstol Pablo cuando un funcionario público procuraba que accediera a sus deseos. Hechos 24, 25 y 26 dice así: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Desde entonces no he vuelto al mundo carcelario, esperando en la providencia divina y me permita algún día regresar a predicar en las cárceles. Aquí en Venezuela, hace cierto tiempo hubo un escándalo en una penitenciaría que fue un hecho noticioso del conocimiento público. En una cárcel llamada El Rodeo en el estado Miranda, con el fin de las autoridades retomar el poder en ella perdido por las bandas delictivas allí arraigadas, trataron de desalojar todo el penal, pero hubo una resistencia férrea de parte de los reclusos o privados de libertad. Esos reos tenían armamento de guerra, armas sofisticadas y de gran tamaño. En ese enfrentamiento murieron reos, personas civiles en libertad, que por estar cerca les alcanzó algún proyectil, y también murieron guardias nacionales. ¿Cómo entraron armas de tamaño o dimensiones tan grandes sin ser vista por el personal de seguridad? Es imposible, como algunos arguyen, que sean familiares, en especial las mujeres, que las introduzcan dentro de sus vaginas. Si así fuera el caso, es tan grande la ineptitud e incapacidad que cualquier persona puede pasar armas sin ser visto por los guardias. Entonces, en ese caso conviene una reestructuración de ese cuerpo castrense. Ninguna sociedad mejoraría o se superaría si a quienes se le entregaron la facultad de operar en el nombre de la ley son los primeros transgresores. Miqueas 3:11 y 12 dice: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. He escuchado que hay policías que cuando atrapan a alguien que trafica con drogas, los dejan en libertad
si le pagan cierta suma de dinero. De igual manera, si encuentran a alguien con algún arma, en especial arma de fuego de procedencia ilícita, o dejan pasar por las alcabalas cosas que no es permitido por la ley. Otros aseguran que asesinan a personas y luego dicen en sus informes que fue a causa de un enfrentamiento policial, cuando en realidad estaban rendidos y en algunos casos hasta esposados. Es decir, venciendo la injusticia con injusticia. Otros, según la historia, fueron instrumentos para desaparecer personas por ideologías políticas. En esos casos son asesinos. Fungir las veces de jueces y verdugos. Se les entregó un poder otorgado por el Estado para castigo de los malhechores, como dicen Romanos 13, 3 y 4. Porque los magistrados no están, escuche bien, no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero que un ciudadano que hace el bien le tema a un policía o a un militar, porque puede ser víctima de una extorsión o calumnia, eso es lo perverso. Ahora bien, yo no hablo como un político que quiere y debe hacer los correctivos del caso para tratar de minimizar la corrupción que hay en el mundo policial o castrense. Mucho menos quiero cobrar réditos culpando a una ideología política por ello, porque honestamente se puede ver esa práctica en todas las ideologías. Esto es algo de falta de principios, de falta de valores, en especial cristianos. Porque quien les habla no es un político, sino un embajador de Cristo, un predicador, un hombre llamado a ser sacerdote del Dios Altísimo, que tiene como deber diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, entre lo justo e injusto, que tiene el llamado de reconvenir al hombre que se vuelva a Dios y abandone la corrupción en cualquier forma que se presente, ya que es un grave pecado, y si el hombre muere en esa condición, va a estar separado de Dios por toda la eternidad. Y eso no se lo deseo en lo más mínimo a nadie. Lo que debe reflexionar es si está haciendo algo indigno, alejado de su deber. Y como dijo Juan el Bautista, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. El título del programa: una protesta a los policías y militares. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor,
guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.